Bueno, ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta última fecha del Empecemos Entendiendo webinars del mes de octubre. En esta ocasión cerraremos esta semana de muy interesantes ponencias con lo que es la introducción al curso de diseño de envases flexibles, que en Empecemos Entendiendo y en colaboración con Cabenbase e Impact vamos a estar dictando entre el 26 y 29 de octubre de este mes. Para dicha ponencia nos está acompañando Ángel Roberto. Ángel Roberto es ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, con estudios de posgrado en Economía Empresarial de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de ingeniería de empaque en empresas líderes de consumo masivo, tanto en el área de cosméticos como es Avon, y en el área de alimentos como es Nestlé, teniendo responsabilidades que iniciaron en la selección y adquisición de líneas de empaque hasta la gerencia de proyectos de desarrollo de empaque. También ha participado en comités de normalización de envases y embalajes en Covenin, CT16 en Venezuela. Actualmente, a través de su empresa Impact, se encuentra dedicado al asesoramiento de tecnologías y desarrollos de empaque para empresas de consumo masivo, así como para mejoras en calidad y productividad en empresas productoras de empaque. Entonces, sin más, le damos la palabra a Ángel Roberto, agradeciendo nuevamente que nos esté acompañando en estos webinars. Adelante, Ángel. Buenos días, ¿cómo están? Saludo para todos. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Y bueno, es un placer para mí nuevamente estar en estos espacios de Empecemos Entendiendo, cuyo línea formativa está muy alineada con la mía y con la de la Cámara Venezolana del Envase, que es dar la parte de formación en esta área tan técnica y que constantemente está en pleno dinamismo. Bueno, voy a ir comenzando. Estoy compartiendo pantalla. No sé si ya se ve, Alejandro. Perfecto. Perfecto, se ve la Muchas pantalla y se gracias. escuchamos bien. Muy bien. Ok. Bueno, les quiero, el día de hoy básicamente, más que un curso, como un conversatorio, ¿sí? Del porqué de la importancia de los empaques flexibles y que, que realmente tiene mucha integración de distintas áreas, ¿sí? Ahora, veamos por qué es el auge de los empaques flexibles. Pero a ver si le agradezco para si pueden poner los micrófonos en off, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué es un empaque flexible? Y se le añade el nombre compuesto porque hay empaques flexibles, por ejemplo, una bolsa de estas típicas de supermercado, que prácticamente ya casi están prohibidas. Es un empaque flexible, pero normalmente es un monomaterial. Aquí vamos a hablar de empaques flexibles compuestos. Entonces, dentro de esta categoría entra el bien conocido empaque de Tetra Pak, por ejemplo, que está compuesto, obviamente no es tan flexible como puede ser una bolsa de snack, porque lleva cartón y eso lo hace, le da rigidez. Realmente eso entra dentro del concepto de semiflexibles o semifrígidos. Pero el hecho de que está compuesto por distintos materiales entra dentro de esta clasificación. Al igual como pueden ver en la parte inferior los tubos colapsibles. Estos tubos colapsibles para pastas dentales y otro tipo de medicamentos también entran dentro de estos empaques flexibles compuestos porque pueden llevar esa capa plástica que nosotros vemos. Realmente dentro de esa capa plástica vemos un sinnúmero de materiales. No es solamente un polietileno, sino que puede tener distintas composiciones, inclusive puede tener metales como el caso de aluminio. Y luego tenemos el caso típico de las bolsas para snack, quiere decir que es uno de los casos más simples, pueden ser inclusive hasta un material o dos materiales constituidos. Muy bien, ejemplos de esto, y tenemos varios, y aquí comparto con ustedes una proyección, un estudio que hizo Euromonitor en el año 2018, donde se estaba evaluando
cómo estaban distribuidos los distintos tipos de material de empaque. Y aquí podemos apreciar cómo, por ejemplo, el que tiene mayor consumo medido en unidades, no en toneladas, en unidades, que eso es importante, verán ahí, el empaque flexible, que representa casi un 28% del consumo global de empaques como tal. Luego es seguido por las botellas PET, luego latas metálicas, botellas de vidrio, contenedores plásticos de pared delgada, que son estos tubos colapsibles, cartón, botellas de polietileno de alta densidad, latas metálicas, etc. Pero ven, el 30% en el 2018, el 30% del consumo de empaques en unidades eran empaques flexibles. Y si vemos la proyección, que es la gráfica de barras horizontales que está a la izquierda, vemos que precisamente el empaque flexible junto con el tema de botellas PET es el que le pronostican un mayor crecimiento hacia el año 2023. Entonces vemos cómo es la importancia y el crecimiento que está teniendo el empaque flexible en este mundo. Luego vemos acá en este gráfico que es obtenido de Flexible Packaging Association, lo tomé de la revista Empaque más Conversión del año 2016, cómo están distribuidos el consumo de empaques flexibles por región geográfica. El líder, evidentemente, es Asia y el Pacífico. Luego lo sigue Norteamérica, Europa Oriental, Europa Occidental, África y por último, Sur y Centro. Resultados. Me parece que debería que el uso de empaque flexible en la región de nosotros es muy bajo comparado al crecimiento que están teniendo otros países. Conclusión, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ver al futuro una proyección de crecimiento de los empaques en la parte flexible. Y esto viene muy en razón de la sustitución que está habiendo de empaques rígidos por empaques flexibles. Aquí tenemos los dos primeros ejemplos son, digamos, muy de Venezuela, pero me supongo en muchos países del mundo, ya prácticamente todo el detergente ya no se hace en cartón, como era antes, antes estoy hablando de 30 años atrás posiblemente, ya prácticamente todo está en empaque flexible. Puede ser algunos países que tengan un empaque plástico rígido por comodidad del usuario. Luego tenemos el caso de las leches en polvo. Tradicionalmente su envase era la lata, pero esto ha ido migrando al concepto del empaque flexible, sin desmejorar el empaque en lata, o sea, me refiero, siguen presentándose empaque en lata, pero hay un crecimiento del empaque flexible. Aquí básicamente un tema de costo. A diferencia de productos detergentes, se conservaba mejor, una mejor barrera a la humedad o el agua que en el caso de un cartón. Luego tenemos otro tipo de sustituciones que hemos visto, la sustitución de botellas de vidrio por empaques flexibles, y más aún tenemos el caso de productos que son esterilizables. Por ejemplo, en el caso en Venezuela le decimos compotas a este alimento para bebés, que ya hoy en día se puede conseguir en un empaque flexible, que tienen el nombre de empaques retortables. Así, por ejemplo, el empaque flexible ha comenzado a sustituir las latas. Aquí tenemos un caso de atún, donde se sustituye una lata de aluminio por un empaque flexible. Estos empaques flexibles, llamados retortables, tienen ciertas características del tipo de materiales que utilizan. O sea, dentro de su composición hay aluminio, hay nylon, unas poliamidas, que permiten soportar los procesos de altas temperaturas que consisten en la esterilización. Veamos cuáles son ventajas y desventajas que ha tenido el empaque flexible, y aquí podemos ver un poco las razones de su crecimiento y cuál es el empaque. En primer lugar, una de las ventajas es que son más ligeros.
Inclusive, a pesar de todo el cuestionamiento que hay mundialmente hacia el plástico, una de las opciones sustentables que siempre se maneja es sustituir un envase metálico por un envase flexible plástico. Este criterio, a pesar de que el plástico tiene muchísimas objeciones, ¿cuál es la razón de su consumo? Si no se le da su debido destino, se convierte en basura. Por lo tanto, si yo sustituyo un empaque de aluminio que puede pesar, no sé, 20, 30 gramos por un empaque flexible que puede pesar 10 gramos, estoy generando menos desechos en toneladas hacia el medio ambiente. Luego, presentan un menor costo para elaborarlas y transportar sus productos en los que se usan. Evidentemente, el costo de un empaque flexible es muchísimo menor que el de un empaque rígido. La transición de empaques rígidos, semirrígidos a los empaques flexibles. Luego, facilitan el desecho, el almacenamiento y el transporte del producto. ¿Por qué? En el caso del desecho ya hemos hablado, o sea, son menos gramos o menos toneladas que estoy lanzando al medio ambiente. En el caso de almacenamiento y transporte, ¿qué sucede? Que si yo trabajo con empaques rígidos, por ejemplo, estamos hablando de un detergente líquido que yo lo tenga en una botella plástica, si yo no soplo o inyecto esa botella en mi planta, quiere decir que yo tengo que comprar esos envases vacíos. Por lo tanto, los costos de almacenamiento del empaque vacío son igual que los costos de almacenamiento del empaque lleno y también los de transporte. En cambio, el empaque flexible, se entrega en bobinas y en una bobina que no me va a ocupar, me puede ocupar, no sé, medio metro cuadrado de mi almacén. Eso yo voy a obtener de ese medio metro cuadrado, yo puedo obtener miles de empaques. Eso es el otro punto que tiene aquí, ocupa menos espacio antes de ser llenado. O sea, mi almacén, en caso de trabajar con empaques flexibles, se optimiza más que en trabajar en empaques rígidos. Luego ha tenido una gran aceptación en el caso de los consumidores para consumo instantáneo, o sea, para formatos pequeños. Por ejemplo, si yo tengo un formato de salsa de tomate de 400 gramos, que evidentemente es para consumo en el hogar, si yo le ofrezco a mi consumidor un sachet, por ejemplo, el famoso sachet que vemos en los sitios de comida rápida, de 5 gramos, que es una dosis o un consumo, evidentemente va a estar favorecido, porque ese tipo de empaque me puede servir para un consumo, para llevarlo a la playa, para un paseo, etc. Y en vez de llevarme una botella de vidrio que tendría el riesgo de que se quiebre, de que se rompa, yo tengo mi empaque flexible de un consumo de una porción. Luego, muchos de los diseños son hechos a la medida. ¿Por qué? Porque yo puedo adaptar los formatos rápidamente. Yo puedo cambiar los contenidos netos o los formatos rápidamente. A diferencia de un empaque rígido. El empaque rígido yo me tengo que adaptar al molde que yo tengo. Y al adaptarme al molde, evidentemente estoy restringiendo la capacidad de reducir. O sea, yo una botella de vidrio no la puedo llenar por la mitad. O un empaque rígido, una botella plástica, yo no la puedo llenar por la mitad. Estoy obligado, inclusive por temas legales, llenarlo hasta el nivel óptimo que yo estoy indicando en oferta de producto. A diferencia de que yo puedo, y ustedes verán con mucha facilidad, dentro del empaque flexible, yo puedo conseguir distintos formatos. Y eso a nivel de la planta de producción no genera mayores cambios, no genera mayores costos. Tengo que invertir en moldes corta muchísimo, tiene muchísimas ventajas. Y se habla que son diseños hechos a la medida porque yo también me puedo ir adaptando con el tipo de material de empaque. ¿Qué quiere decir?
por ejemplo, si yo estoy empacando, no sé, salsa de tomate, no necesariamente el material sea el mismo si yo voy a empacar un detergente. Por lo tanto, yo me puedo adaptar rápidamente a eso. Luego, cuando vemos a nivel de montar una planta, un emprendimiento, ustedes verán que la mayoría de los nuevos emprendimientos se están orientando mucho en empaque flexible. ¿Por qué? Porque en primer lugar las inversiones que yo tengo que realizar en una envasadora de empaque flexible son mucho menores a una envasadora de latas o de botellas de plástico. ¿Qué desventajas tiene? Evidentemente, un empaque flexible ofrece muchísimo menor protección a daños físicos, al manejo. O sea, evidentemente un empaque flexible, y sucede con cierta frecuencia, lamentablemente, si mi caja de transporte colapsa, lo más probable es que exploten, estallen o se revienten mis empaques flexibles. Es uno de los detalles que sí tiene el caso de los empaques flexibles, cuya resistencia es mucho menor a un empaque de metálico o de vidrio o de rígido plástico. Luego, el tema siempre, la complicación con los empaques flexibles está que la vida útil disminuye muchísimo con respecto a un envase rígido. Y eso es debido a que los espesores que se manejan del empaque flexible son mucho menores, por lo tanto las barreras que me están otorgando los materiales son menores. Esto es una pequeña limitación, porque hay distintas opciones de aumentar la vida útil de estos productos. Y aquí nuevamente caemos un poco el diseño, el Mailer Tate, o sea, un diseño hecho a la medida, que yo inclusive puedo jugar con la vida útil que yo deseo otorgarle a mi empaque. Yo puedo otorgarle una vida útil de 2 años, hay opciones para lograrlo, o si yo veo que la rotación de mi producto es apenas 6 meses, pues bueno, yo me adapto a ese tipo de comportamiento comercial y genero un empaque cuya barrera me garantice 6 meses nada más. O sea, no, yo puedo también evitar el sobredimensionamiento a nivel de la vida útil del empaque. Un detalle que tiene siempre la complicación es que los controles de calidad son más exigentes y más complicados a nivel del usuario, del fabricante, del que ofrece el producto a llenar. ¿Por qué? Porque en gran medida la hermeticidad y la garantía de la inocuidad del producto queda en manos precisamente del fabricante. ¿Por qué? Porque él tiene la última parte al sellarlo. Lamentablemente, cuando yo estoy entregando mi material en bobinas, se limita mucho a hacer unos muestreos a nivel de calidad en la recepción. Entonces, si yo voy a conseguir defectos, que los voy a conseguir evidentemente, lamentablemente los voy a conseguir en la línea de producción, porque yo realmente no puedo hacer un muestreo como tal. Luego, hay una mayor dificultad para exhibir los productos en anaquel. Ustedes verán que casi todos los empaques flexibles, cuando están en anaquel, la exhibición es muy pobre, es casi, podemos decir, en algunas ocasiones desastrosa. Hay que estar constantemente acomodando esas bolsas para que se vean bonitas en el punto de anaquel. Igual sucede con el consumidor, evidentemente. Cuando yo hago un empaque flexible, luego voy a tener inconvenientes. Bueno, como si no me lo consumo en una sola oportunidad, ¿cómo puedo volver yo a cerrar este empaque? ¿Cómo lo puedo guardar sin que se me bote el producto, sin que se me deteriore el producto rápidamente? Entonces, estos son una de las desventajas que se tiene con el empaque flexible. Y el otro tema es las dificultades que hay de reciclado. Cuando se conversa con cualquier empresa recicladora, los mayores inconvenientes lo van a tener con los empaques flexibles, porque precisamente no se pueden separar los materiales que están ahí. O sea, yo no puedo separar que esto es una poliolefina o esto es un polipropileno, o esto es un metal inclusive, porque todos esos empaques están mezclados en un mismo producto. Entonces, siempre se genera complicaciones a nivel del reciclado. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se deben considerar siempre en el diseño de un empaque flexible?
Son 4 elementos y estos elementos son básicamente lo que hay que analizar bien en el momento de diseñar un empaque. Y son precisamente los 4 elementos, son las 4 columnas verticales o columnas vertebral de el curso que estamos ofreciendo. En primer lugar, hay que conocer muy bien la máquina. O sea, el empaque flexible tiene que adaptarse a una máquina. Y la máquina nos va a poner condiciones. Tenemos el dimensionamiento del empaque. Esto es cómo yo le voy a dar las dimensiones, cuáles son el ancho, el largo que yo voy a tener para un funcionamiento óptimo en esa máquina de empaque. En tercer lugar, tenemos la selección del material. La selección del material está alineada tanto a la máquina de empaque como a mis necesidades de vida útil o de barrera o de protección que yo le debo otorgar a mi producto para que pueda cumplir por lo menos el mínimo del tiempo requerido para la comercialización y consumo del producto. Y por último, como todos estos empaques, no hay más empaque que el flexible, o sea, todo está agrupado en uno solo, este empaque normalmente se imprime. No es como en el caso de un empaque rígido, por ejemplo, una botella que raramente se imprime una botella, sino que se le aplica una etiqueta para poder optimizar todo eso de la poder reproducir fotos, lograr un envase de vidrio yo lo más rígido. Difícilmente yo también puedo lograr tramas o reproducir fotos imprimir directamente sobre un envase rígido. Para eso yo requiero etiquetas, sea etiquetas en molde, etiquetas autoadhesivas, etc. Y por lo general todas las líneas llenadoras de empaques rígidos, bien sea botellas de plástico, o bien sea de vidrio, o bien sea de lata, llevan una etiquetadora. Las latas sí se pueden imprimir con una muy buena calidad, pero tiene unos costos altos y unas restricciones a nivel de inventario. En el caso del empaque flexible, no, yo debo imprimir este empaque. Se puede colocar etiquetas, pero evidentemente eso se aplica para volúmenes de producción muy bajos. Normalmente todos estos empaques flexibles, ustedes lo van a ver que ya vienen impresos y con una calidad de impresión muy buena, bien sea que se imprima a través de procesos de flexografía o bien por procesos de rotograbado. Entonces, como le dije, estos 4 elementos los vamos a considerar en el curso que estamos ofreciendo a través de la iniciativa de Alejandro cuando empecemos entendiendo. Aquí tiene entonces detalles. Ahora vamos a hablar sobre precisamente el curso. El curso se va a dictar en las fechas que ya les comentó Alejandro, entre el 26 y el 29 de octubre. El curso tiene una duración de 8 horas bajo la modalidad online. El horario se está adaptando el horario para que puedan percibir o recibir. Ahí tienen el costo del mismo. ¿Cómo están distribuidos los módulos? Vamos a tener 4 módulos en el curso. El primer módulo vamos a hablar precisamente siempre de una introducción, cuáles son los antecedentes, o sea, por qué hemos llegado o cómo hemos terminado un empaque flexible. Vamos a comenzar a hablar sobre las máquinas de empaque. En el módulo del día 2 vamos a hablar sobre cómo dimensionar un empaque, bien sea para una máquina embolsadora vertical o bien sea para una máquina tipo flow pack o bien sea para una máquina tipo doy pack. Luego vamos a comenzar a hablar de cuáles son los tipos de materiales con los cuales yo puedo contar o son comúnmente utilizados en los envases flexibles. Y luego el tercer día y cuarto día ya vamos a estar hablando de cómo es el diseño pensando en las 3 principales capas que tiene todo empaque flexible, como es la capa sellante, la capa barrera y la capa soporte.
Y dentro de la capa soporte vamos a hacer un ejercicio de estimación de vida útil o cuáles son los parámetros que me van a influenciar a mí en la barrera, en el producto y cómo puedo yo estimar o tener una primera aproximación de cuál va a ser la duración que va a tener mi producto dentro del empaque. Al final del mismo vamos a tener una pequeña evaluación, ¿sí? El curso, como le digo, van a ser todos estos días que estamos comentando aquí, van a ser sesiones sincrónicas, se les va a hacer llegar también material, nos vamos a apoyar también en una plataforma para poder ir suministrándole el material, así como material adicional, videos de YouTube, etcétera. Ok, bueno, ya con esto estamos concluyendo. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición con respecto al curso. Y si la pregunta está orientada hacia la parte de la logística o la parte comercial del curso, bueno, está Alejandro que nos puede aclarar las mismas. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos entonces, ahorita le cedo la palabra nuevamente a Alejandro y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Así es, Voy a dejar Ángel. de compartir. Tienes la palabra, Alejandro. Perfecto, así es, Ángel. Muchas gracias por tu intervención. Muy interesante este pequeño abrebocas que pueden llevarse nuestros participantes el día de hoy de lo que se va a ofrecer en este curso de diseño de envases flexibles. Hay algunas preguntas y de hecho con los puntos que dijiste que iba a abarcar el curso, hay algunas que las has aclarado, pero creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? La primera Okay. consulta te la hacía precisamente Melanie Agüero, en donde te decía, ¿cómo diseño la estructura en base al tiempo de duración que debe tener mi producto? ¿No? Entonces, precisamente eso es lo que tú estabas comentando hace unos instantes. Si nos puedes aportar algo en esta consulta. Sí, precisamente en el curso vamos a ver que los materiales tienen barreras. Cada material tiene barreras. Hay barreras, vamos a decir, infinitas o excelente barrera, como me puedo aportar un aluminio. Pero hay otro tipo de barreras que tienen los polímeros. Y esos polímeros, su barrera, y lo vamos a enfocar más que todo al concepto de humedad, esto es un tema muy amplio. Yo en el curso me voy a enfocar básicamente a los productos higroscópicos, cuyo indicador de deterioro es la absorción de humedad. Y nos vamos a enfocar, porque de eso hay bastantes estudios y ecuaciones que nos permiten determinar ese flujo de vapor de agua que permea a través de las películas plásticas. Y en base, eso por un lado, yo con las películas tenemos que conocer muy bien su barrera. Por el lado del producto que estoy empacando, necesito conocer muy bien cuáles son los límites críticos que pueda absorber humedad ese producto. Y en base a eso se puede determinar en cuánto tiempo mi producto va a absorber ese nivel crítico de vapor de agua a través de una barrera que yo tengo especificada. Si yo necesito más barrera, pues bueno, vamos a ver que hay distintos polímeros que tienen mayores barreras e inclusive hay ciertos procesos que me permiten mejorar las barreras. Perfecto. Luego estabas conversando un poco acerca de la complicación que puede tener el reciclaje cuando los materiales son distintos en las diferentes capas que ellos pueden tener. Jaime Cárdenas te consultaba, ¿cómo ayuda al reciclaje que todas las capas del material sean compatibles? ¿Sería el futuro de esta reciclabilidad? Creo que ya hay varios ejemplos en el mercado, ¿no? Sí, cada vez vemos más desarrollos de polímeros que se los llaman compostables, ¿sí? Aquí el tema va a ser ¿a qué le doy prioridad? Si yo le doy prioridad a la conservación de mi producto o le doy prioridad a los temas medioambientales. Entonces, esas son decisiones que precisamente debe tomar el ingeniero de empaque que está desarrollando el producto. Y sí las hay, sí hay, no son soluciones 100% salomónicas,
pero sí hay mejoras en ese sentido. Pero ¿cuál es el problema del empaque flexible? Que el empaque flexible siempre va a tener distintos materiales. Entonces, al tener distintos materiales, ya la reciclabilidad se complica. No quiere decir que no sea posible. Se complica para poder generar otro envase con las mismas características. Me refiero, los empaques flexibles son muy bien reciclables para fabricar mantos asfálticos, por decir, por tomar un ejemplo, ¿sí? Pero evidentemente no se mantiene el balance de la cantidad de toneladas que yo genero en empaques flexibles y las cantidades de toneladas que se consumen en mantos asfálticos. Entonces, evidentemente sí hay opciones, pero el némesis que siempre se busca en estos temas de economía circular es que si yo generé una botella para agua, yo la pueda reciclar generando otra botella para agua. Entonces, ahí es donde... Okay. ¿Hay otra pregunta, Alejandro? Sí, Tenemos... así es, como tú comentas. De hecho, la siguiente comentario de Melanie Weber iba en ese sentido, ¿no? ¿Qué hacemos con esos materiales, digamos, de diversos tipos de componentes, de polímero, con destino al reciclaje? Y como tú dices, podemos destinarlos a otro tipo de funciones, como cargas, como relleno, para otro tipo de aplicaciones, no necesariamente del que dio origen a ese empaque original, ¿no? Eh, si hablamos con respecto a los empaques, aquí también te están haciendo una consulta adicional. Te dice, ¿cuáles son las barreras del polietileno biorientado? Sabemos que es un material bastante innovador, el BOPE, ¿no? ¿Tienes alguna valoración o comparación con algún otro tipo de material biorientado, como puede ser el polipropileno biorientado, Ángel? Bueno, ahí hay que ver realmente cuál es el objetivo, o sea, si de utilizar un polietileno biorientado. Normalmente los polietilenos no tienen tan buena barrera. Este, si yo necesito barrera, yo debo metalizar ese material. Desconozco si actualmente el polietileno biorientado ya lo ofrecen comercialmente metalizado, pero realmente cuando yo tengo que pensar en que requiero barreras realmente, necesito metalizar ese producto. Este, ahora, si mi material no requiere barrera, pues bueno, el criterio de selección de cuál es el tipo de material que yo utilice ya cambia. Y ahí sí puedo poner en primer lugar criterios medioambientales, puedo poner en primer lugar otros criterios, brillo de la película, rigidez de la película, etcétera. Y ahí ya entran otro universo de opciones que puedo disponer en el mercado. Perfecto. Ujú. Aquí te hacen una consulta bastante particular que creo que valdría la pena mencionar si ejemplos como esto o experiencias como esta vamos a tener en el curso. César Alberto García te hace una pregunta, ¿no? Te dice cuánto cuesta una máquina de empaque, por ejemplo, para empaquetar papas, camote, que es batata, y banana de 200 unidades por día a 300 unidades por día, de tanto gramaje, cuál sería el material ideal. Vamos a resumirlo a que si experiencias como esta pueden ser resueltas a través del curso que se va a brindar. Sí, el mundo de las máquinas de empaque es un mundo. O sea, así como ustedes consiguen distintos tipos de polímeros para ser utilizados en el empaque flexible, hay un universo de máquinas de empaque también. No, en este caso, bueno, te comento, una máquina de empaque, si hablamos de una embolsadora vertical, tú puedes conseguir máquinas que van desde $20,000 hasta $100,000. Son máquinas ya hoy en día son commodities prácticamente. Lo que marca alguna diferencia va a ser el tipo de tecnología que tú tengas, la precisión, muchos accesorios y luego, por supuesto, el tipo de dosificador que tú tengas. Entonces, en el caso particular, un dosificador te puede costar más que la máquina misma. O sea, un dosificador, si es un multicabezal, te puede estar costando igual que la máquina o más que la máquina. Estamos hablando de $100,000.
un tornillo sin fin, depende también de la calidad, pues, podemos estar hablando de 40.000, 50.000 dólares. En este caso particular que tú me hablas, estamos hablando, no sé si papas, estamos hablando enteras, en ese caso sería una balanza. Si estamos hablando de papas en forma de chip, de hojuelas, ya entonces sería otro tipo de balanza. Si estamos hablando de polvo, es otro tipo de dosificador. Pero evidentemente, cada máquina de empaque, o sea, hay un frame que es común a todas las máquinas de empaque, pero luego la máquina de empaque hay que adaptarla al cliente, porque el empaque siempre tiene la característica de tailor-made, o sea, que se va a ajustar al cliente. Entonces, sí, las máquinas de empaque tienen un frame, una base que es común, pero luego hay que adaptarla al producto, hay que adaptar el tipo de cuello, hay que adaptar el dosificador, hay que adaptarla al tipo de material de empaque. En general podemos hablar sobre las máquinas de empaque, pero como les digo, este es un mundo totalmente aparte. En el curso vamos a hablar de las máquinas de empaque, pero más que todo en su relación para el dimensionamiento y la selección del material de empaque que vamos a necesitar. Perfecto. Bueno, ya los otros comentarios van de acuerdo con el curso. Ele Manrique está interesada en el curso. Voy a tomar un momento para compartir nuevamente en la pantalla la información del mismo. Allí están viendo cuál es la fecha en las cuales vamos a realizar el curso, del 26 al 29 de octubre. Tiene una duración de 8 horas. Cada día van a ser 2 horas del curso. El horario sería horario Lima, Bogotá, de 7 de la noche a 9 de la noche, y horario Caracas de 8 de la noche a 10 de la noche. Va a tener un costo, este costo es en soles peruanos, 180 soles o 50 dólares americanos. Todas las personas que han ingresado el día de hoy, nosotros tenemos la base de datos de ustedes, y a partir de la próxima semana van a estar recibiendo información acerca de cómo pueden inscribirse. Melanie Agüero estaba también comentando que este curso sea fuera de horas de trabajo. Creo que ya muchas veces nos hemos percatado, y lo conversábamos antes de dar acceso a los participantes del día de hoy con el ponente, de que en Latinoamérica ya muchos están regresando a sus lugares de trabajo, y evidentemente se hace cada vez más complicado tener este tipo de conexiones como estamos teniendo en este momento. De igual manera, el webinar del día de hoy, al igual que todos los que hemos tenido en la semana, ha quedado o va a quedar grabado, y van a poderlo visualizar en nuestro canal de YouTube. Esta ponencia en particular va a estar disponible a partir de las 6 de la tarde del día de hoy, hora Lima, Bogotá, México, 7 de la noche, Caracas. ¿Sí? Estoy viendo una nueva consulta. Ok. En México, ¿qué horario sería? México entiendo que cambia de hora justo el 25 de octubre. Entonces en México sería de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¿Ok? Ya que ustedes comienzan en México ya con el horario de invierno. ¿De acuerdo? Entonces, toda la información que están visualizando o que han visualizado hasta ahora, la vamos a compartir con ustedes. Este webinar del día de hoy les va a llegar en el correo electrónico posterior al mismo. La presentación que hemos realizado va a estar disponible para ustedes desde las 6 de la tarde, hora Lima, Bogotá, México, en el canal de YouTube de Empecemos Entendiendo. Y la próxima semana les estaremos enviando pues toda la información un poco más detallada del ponente, de los temas que vamos a tener y de cómo van a poder inscribirse al mismo. ¿Sí? No sé si Noelia Ángel nos va a pedir nuevamente tomarnos la foto. No sé si Noelia está por allí como para ver si podemos visualizarnos. Quedo pendiente si ella lo requiere. Si no, mientras tanto podemos aprovechar, Ángel, para tus palabras pues, de despedida e invitación final para el curso que dictaremos a partir del 26. Ok, bueno, como les acabamos de decir, bueno, los esperamos. El curso siempre es bastante dinámico, es información muy importante, muy característica, bien sea que ustedes ya están haciendo empaques flexibles o van a incursionar en este mundo. Es un mundo de mucha tecnología, es un mundo que hay que estar constantemente actualizado,
con respecto a lo que ofrecen los fabricantes de película y con respecto a lo que ofrecen los fabricantes de máquinas de empaque. Y como todo proyecto siempre es integrador y hay que conocer de muchas áreas, tanto de la máquina, los materiales, la parte de impresión, y lo más importante que es el consumidor como tal, de que reciba un producto que sea satisfactorio para sus necesidades. Bueno, los invito a todos, quedan cordialmente invitados y bueno, sin más que decir, podemos concluir. No sé si vamos para la foto tradicional Sí. del cierre. Bueno, entonces sí, entiendo que sí, ya veo a Noelia allí. Voy a pedirles, Noelia es la directora de Cabenbase, si por favor pudiesen encender sus cámaras, a ver si nos llevamos un registro visual de todos los que pudimos compartir aquí el día de hoy. Si es posible, solo las cámaras, porque veo que también están activando los audios, ¿no? Entonces, a ver si están por allí en una fase presentable de que todos podamos llevarnos este recuerdo. Agradezco nuevamente la participación que ha tenido a lo largo de esta semana. Noelia, no sé si tú estás tomando las fotos o deseas que yo te apoye con eso. Sí, porfa, ¿me apoyas con eso? Ya, entonces dame un segundo. Un momento, por favor, para irlos tomando y que quede el registro. Nuevamente vamos a estar en nuestra semana de webinars de noviembre, del 2 al 6 de noviembre, antes de lo que ya sería nuestra última semana del año, que sería en diciembre, ¿no? Y en esa semana, pues, si hay alguno de ustedes que nos van a poder acompañar en ese momento, les comentamos que nos gustaría hacerlo cercano a la semana del 14 de diciembre para ver si esa semana pues concluimos con un brindis virtual, ¿no? A ver si es posible. Bueno, muchas gracias, Noelia. Ya lo tengo, yo te lo mando en unos momentos. Agradecemos entonces a todos los que nos han acompañado el día de hoy y agradecidos de su presencia. Gracias, Ángel, gracias, Noelia, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao.